no podría faltar nuestro amigo Juan Paredes, que me imagino que ya abrió un poquito pidiendo pista. Adelante, Juan. ¿Cómo está usted, Marco? ¿Me escucha? Yo lo escucho muy bien y veo que después está pidiendo su turno el doctor Martín Velasco. Adelante, Juan. Bien. He tenido dificultades con internet, por el cual, pese a que estoy con otro dispositivo, me he podido seguir una secuencia. Sin embargo, quiero compartir, por un lado, sorpresa, que de alguna manera significa afirmar algo que no tenía ni idea, y por otro lado, aportar conceptos que no es que se contradicen, sino es que en la práctica tienen otro camino. Empezamos con la sorpresa, cuando me parece haber escuchado que decía, no sé si me equivoco con lo que he escuchado, porque como le comento, tuve varios eventos de falla de continuidad de la comunicación por internet, cuando Juan Pablo II dice que no es cielo ni infierno. Sorpresa porque no sabía que Juan Pablo hablaba de estos temas, sin embargo, porque inclusive dice que había un senado científico. En la práctica que tiene quien me formó, que José Luis Cabulli, mejor a nivel mundial, tiene miles de, más que llamarle terapia de vidas pasadas, realmente se llama terapia de ampliación de conciencia. Cuando la conciencia se amplía, la consecuencia es terapéutica. Pero no es que uno dice es una terapia propiamente, sino se amplía la conciencia, algo que no sabía, ahora sé, soy consciente, por lo tanto, hay un ejemplo muy sencillo de entender esto. Si algo en esta vida me está haciendo daño, y yo no sé de dónde viene ese daño, de dónde viene ese mal, de dónde viene ese problema, cada rato me separo, me caso, o tengo problemas con dinero, o tengo problemas que me pueden estar afectando en mi vida, y si uno descubre de dónde viene esa fuente del daño, curiosamente el daño se disuelve. Entonces, como digo, la sorpresa vino porque no sabía que Juan Pablo II había hablado de este tema. Sin embargo, en los más de 30 años que tiene el doctor José Luis Cabulli de ampliación de conciencia, nunca encontró ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, ni inclusive el demonio. Y vengo a estar hablando con un gran amigo justamente de algo curioso, donde en mi experiencia personal viene una persona y me dice que tiene fuerza del mal que la ataca. Y esta fuerza del mal no solamente la atacaba, digamos, en sentido físico, vale decir, en el sentido de que, por ejemplo, se movían cosas en su mesa, o por ejemplo, le hacía la vida casi imposible en su trabajo, hasta que se movían objetos en su casa, se movían, le rompían cosas, y ella misma la levanta en la noche de los dos brazos. Entonces, uno puede decir, caramba, hay que hacer exorcismo, ¿no? Y sin embargo, cuando se entra en proceso de ampliación de conciencia, resulta que era un alma que la seguía hasta en esta vida. Y cuando se amplía más la conciencia, resulta de que esta alma, en una vida anterior, había sido acusada. Vamos a poner el nombre para que se entienda mejor. Había una señora de nombre Juanita, vamos a ponerlo el nombre. Y resulta que ella dice que estaba trabajando, porque ella es terapeuta, y de pronto, después de que se apagan las velas en su mesa, de que se mueven los objetos en su mesa, de que un objeto es levantado y tirado al piso, ella se asusta obviamente, y en la noche, esta alma, como ella decía, fuerza del mal, la atacaba inclusive hasta durmiendo, tanto así que la levanta de la cama, físicamente. O sea, ella demostró, obviamente por Zoom, las marcas negras que tenía en su mano, porque a ella le había tocado evidentemente con tanta fuerza que puso la huella, si le quiere, en el brazo. Cuando se hace el trabajo de ampliación de conciencia, resulta que esta alma, vamos a llamarlo Panchito, en una vida anterior, había sido acusado por Juanita de brujo. Y en esa época, obviamente, cuando alguien te decía, eres brujo, venía todo el pueblo, te quemaba y te mataba.
Panchito es muerto, obviamente con el odio de haber sido acusado por Juanita. Y parte del trabajo es justamente que Panchito reviva su momento de muerte. Hay una explicación que tiene que ver con la energía y hay otra explicación que tiene que ver que el alma se vaya a la luz. Y de pronto, Juanita, que estaba consciente, porque acá no hay trance, hay solamente conversación en una cama echada bajo ciertas condiciones, descubre que ella había sido también bruja en una vida anterior y había acusado a Panchito, y Panchito hasta hoy lo tenía, digamos, si quiere llamarlo como karma, como quiera llamarse, le tenía odio, bronco, lo que sea. Ahora, acá vienen varias partes interesantes que quiero compartir con ustedes, ¿no? Uno, no es que uno busque el origen del mal que tiene la persona, sino que se amplía la conciencia. Y al ampliar la conciencia, la persona puede ir al origen de su problema, si quieren llamarlo el alma busca, no es la persona, no es el cerebro, no es los recuerdos. El alma busca y ahí está el problema. Como el alma es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, todo lo puede, y es atemporal, vale decir, para el alma no hay presente, pasado ni futuro, solamente hay un presente, digamos. Al ampliar su conciencia, encuentra el origen de por qué esta mujer había sido tan golpeada, y el alma que se aparece, otra vez vamos a poner el nombre de Panchito, me amenaza, me insulta, me dice no sabes con quién te estás metiendo, que yo soy poderoso. Bueno, para cortar un poquito, porque es una historia bastante larga, le invito a que se vaya a la luz. Obviamente se fue a la luz y la mujer descubre, después obviamente abre los ojos, porque esto todo se hace despierto, no hay trance, no hay hipnosis, no hay nada, solamente es conversación. Descubre el origen de su mal. Conclusiones personales. Efectivamente, yo tampoco encontré, ni en los años que tengo, ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, ni nada parecido. Entonces, esto, de alguna manera, que capaz ahora Juan Pablo II, que recién me entero, para mí es un reforzamiento capaz de lo que entendí, es si se quiere, yo no puedo validar algo de alguna persona tan importante, me parece que sería un acto de soberbia, pero sí me alinearía un poco su concepto que no existe ni purgatorio, ni infierno, ni siquiera el diablo. Ahora, esto podría contradecir un poco porque a veces hay cosas de que hay padres que son, por ejemplo, exorcistas, pero en la formación que tenemos nosotros no tenemos que creer, y nos dicen claramente, si tú crees en el demonio, sí va a aparecer el demonio. Hay un punto ahí, un punto ciego que tengo en forma personal, va a decir, si yo creo, sí es posible que los trabajos que haga va a aparecer, pero en los trabajos que he hecho hasta ahora nunca ha aparecido, y el mejor del mundo, que tiene miles de terapias, y la que sigue, que es la mejor de Latinoamérica, tampoco nunca ha aparecido. Segundo, esto de las memorias que se pierden por falta de espacio, ahí tengo una duda y le explico por qué. Cuando, por ejemplo, ¿no? Pasan situaciones curiosas. Quien antes fue tu asesino, hoy de repente es tu hijo. Quien antes fue tu violador, tu asesino, y te quemó y te mató a cuchilladas y te destrozó el corazón y encima te quemó, hoy es tu padre. Y a veces la gente dice, ¿pero por qué? Porque tiene que aprender justamente algo que no hizo antes. Entonces, bajo ese concepto, imagínense qué pasaría si una madre se entera que el hijo que trae en su vientre ha sido su violador, su asesino. Entonces, no es que se deseche la, digamos, por falta de espacio o algo parecido, es lo que yo entiendo, sino que se evita y se olvida justamente el alma que viene a ser reencarnada para evitar esas situaciones conflictivas, problemáticas. Poner a una madre pues, en una situación que se entera que fue su asesino antes, ha sido pues, digamos, su violador, ¿no? Su asesino, ¿no? Justamente. Y en los trabajos asesinos se encuentra con situaciones muchísimas parecidas. Yo me acuerdo mucho de una señora que tiene un pleito impresionante con su hijo, y ella decía, con su hija, perdón, decía, profe, me dice, no la agarra cachetadas todos los días porque me canso de golpearla. Entonces, yo decía, soy madre, me han llevado al psiquiatra, al psicólogo, y tomo pastillas, todo. Y cuando se hace la ampliación de conciencia, descubre que su hija en una vida anterior la había acusado de bruja y ella es quemada viva. Cuando ella toma conciencia de eso, se desapareció el pleito, se desapareció la bronca, ya tuvo otro entendimiento de la situación. Entonces, esto de que a veces
se pierde digamos, el recuerdo, si se quiere, está, pero cuando se amplía la conciencia, se redescubre. Entonces, el tema de la ampliación de conciencia, básicamente, como es un trabajo con el alma. Ahora hay un pero como consecuencia del trabajo con el alma, hay una consecuencia terapéutica, que es distinto. Y esto no tiene nada que ver con problemas, digamos, yo justamente le contaba en la tarde a un gran amigo, que me encuentro un caso, entiendo que acá de repente no solamente hay diferentes tipos de profesionales, sino profesionales de buen nivel, ¿no? Donde una chica que está internada mes y medio en el hospital psiquiátrico, y en una sesión de 1 y media se le quitó todo. Y pobre mujer tomando 3 pastillas se le quitó todo. Y después cuando me dice, ¿qué hago ahora? Porque tengo una cita con mi psiquiatra y 3 días no he tomado pastillas, le decía, hay 9 días que no he tomado pastillas, y me dice, si yo le digo lo que usted me ha hecho, me van a volver a internar en el hospital psiquiátrico 1 mes y medio, porque estuve internado 1 mes y medio. Yo le digo, bueno, pues dile a tu psiquiatra que te hacía de iglesia y te quedaba una bendita. Entonces yo creo que hay cosas que, y con esto voy terminando porque evidentemente no pretendo tampoco ser el único que participe, y seguramente hay más de alguna opinión distinta a la mía, que obviamente es bastante válida. Yo lo único que cuento es experiencias. No estoy contando que me parece, que yo creo, que vi en internet, mi lógica me dice. Son experiencias de que uno encuentra en el trabajo que se hace con la ampliación de conciencia. Para terminar, a mí me ha sorprendido, perdón, quiero evitar la palabra yo, me ha sorprendido de que hay y esto es ya anecdótico básicamente, ¿no? De que, por ejemplo, hay un autor de que dice, es una canción, y lo he dejado en internet, si Dios viviera hoy, si Jesús llegara hoy, a Jesús lo van a matar y lo van a meter preso. ¿Por qué lo van a matar y después lo van a meter preso? Porque no tiene el título de médico y va a curar. Porque no tiene el título de terapeuta y va a hacer ver a los ciegos. Porque no tiene ningún tipo de título eclesiástico y va a sacar almas, digamos, o demonios, si se quiere, de otras almas. Entonces, esto llama la reflexión porque estos temas, por lo menos yo no los hablo públicamente. Acá sí lo puedo hablar, evidentemente, por el grupo de hermanos que estamos. Pero no se habla en ambientes académicos jamás, porque va a ser tildado uno, evidentemente que uno está loco, está fumado, lo que sea. En la mañana tuve una reunión con un grupo de doctores y el que fue en su momento un gran amigo mío, sigue siendo un gran amigo, que es un doctor muy representativo de la universidad. Él sí tuvo la ampliación de conciencia, la ampliación del cerebro, y me hacía muchas preguntas que tenían que ver con las prácticas. Entonces, con esto un poco me despido. Creo que tenemos que tener un poquito más de amplitud todos, para evidentemente entender, si se quiere, fenómenos o situaciones que capaz no tienen explicación. Cuando en un momento antes que se me daba en internet decía, por ejemplo, esto, y le pregunté, y creo que fue que fue muy generoso con su respuesta. Esto de que si no hay, ¿cómo era la pregunta? Si es que no hay un precursor, no hay reencarnación, y después vi, sí que decía que sí, hasta sin precursor se puede llegar. Yo recuerdo cuando tuve el placer de ser formado por la mejor de Latinoamérica, y lo digo con cariño por mi admiración, yo le pregunté cuántas almas hay, y ella me hizo una respuesta a nivel de gente que es judía, y a mí me sorprendió. Y cuando le pregunté a José Luis Cabello, que es el mejor del mundo, cuántas almas hay, porque no me cuadro, o sea, un poco el cuadro que usted hizo, que presentó, y él dijo algo muy interesante. Imagínate el sol, ¿cuántos rayos tiene el sol? El sol no tiene, o sea, puede brillar en un rayo del sol, pero no es que sea, y podamos contar los rayos del sol. Es tan inmenso el poder de Dios, es tan inmenso, que nuestra mente no puede entender cuántas almas hay o de dónde salen tantas almas. Es más, yo me acuerdo de una pregunta final que hicimos un ejercicio en la formación, era en qué momento el ser humano, o sea, ya se sabe que cuando uno está arriba, se supone que baja ya con un plan de vida, pero no contar con gente que bajó muy rápido, digamos, y en esta vida no sabe qué hacer, y está dando vueltas, dando tumbos, y uno puede decir, bueno, pues te has bajado justamente con ese concepto que tienes que divagar.
Pero hoy cuando se va la luz y se va pues a la luz, digamos, en una ampliación de conciencia, dice, yo bajaba muy rápido. Es más, hay otras personas que te dicen, yo no quería bajar, porque arriba es hermoso, espectacular. No tengo dolor, no tengo edad, y todo es alegría. Entonces, no digo que se matan de risa arriba, que sea pues un circo. Pero es un placer, no sé si alguno de ustedes ha tenido que llaman experiencias cercanas a la muerte, no hay forma, no hay palabras que puedan dar la magnitud para entender la paz que se siente cuando uno está muerto. Y después regresa a la vida, obviamente hay gente que no puede regresar. Entonces, todo este conjunto, no pretendo, por favor, y con esto termino de decir definitivamente, no pretendo contradecir a nadie ni a nada, ni pretendo imponer un concepto, solamente estoy compartiendo un pobre entendimiento de la experiencia esta de trabajar con el alma, y tampoco es que yo sea un iluminado, que sea pues, los mismos alumnos me dicen que es un iluminado, me dicen, no, el doctor de la mañana que le digo, el doctor, le dice inclusive, me dice, Juan, me dice, usted es un dotado. Y yo digo, ¿el doctor de qué? Y claro que Juan me dice que esas experiencias son trascendentales. Perfecto, doctor, ¿pero de qué? Y yo soy uno más. Y así como yo hay 5 terapeutas que a veces preferimos estar en el anonimato porque, así como, por favor, salvando distancias, Jesús de repente vino hoy y le van a agarrar pedrada, van a meter preso porque no tiene el título de médico, ni tiene el título de terapeuta, ni nada, van a meter preso. No pretendemos contradecir a nadie. Entonces es un trabajo capaz de silencioso, y cada vez que uno ayuda a una alma, también se ayuda. Eso sí también me queda claro. El trabajo es ayudar a las almas, justamente lo que usted contó, doctor, en este tema de la santidad. Ayudar a las almas para que entiendan que hay un proceso y hay un camino a seguir, que justamente, si se quiere la santidad, en este caso, tomar su palabra, doctor, o su mejoramiento, su perfección de alma, ¿no? Muchísimas gracias por la bondad de escucharme, y espero, como digo, repito, para ser claro, no pretendo contradecir a ninguno de los participantes, ni pretendo contradecir ningún concepto que pueda tener alguien, o que capaz de repente me he perdido por el problema de internet. Muchas gracias, doctor, muy gentil. Sí, muchas gracias, Juan, por su aporte siempre tan único, tan original, en donde su perspectiva es también una perspectiva de un ángulo bastante escaso de poder generalizar y compartir entre personas normales. Yo pienso que usted está en todo su derecho de seguir haciendo lo que siempre cuenta, y que va a continuar, y posiblemente lo hace con motivación intrínseca, con gran pasión. Esto me llena de reconocimiento respecto a sus actividades, que denotan incluso una capacidad mental un poquito extraña, y yo llamaría también extraordinaria. Sin embargo, quisiera hacer un par de precisiones. Una, a un nivel de que yo siempre dije que regresar a otras vidas no es algo general, no es un derecho que todos por naturaleza lo vamos a tener, porque obviamente es para fines terapéuticos, donde se puede acceder a eso que usted llama ampliación de conciencia. Pues para mí se sigue hablando del ego, de la conciencia del ego. No hay que confundir con la ampliación de la conciencia espiritual a nivel de Simbre.
que ya es otro tipo de enfoque totalmente diferente. Ahora, además de eso, los síndromes postraumáticos que menciona usted de una manera tan frecuente, siguen siendo síndromes postraumáticos. Y una vez que desaparece ese temor o esa persecución emocional, no veo ningún tipo de cambio a nivel de acercarse más hacia la santidad. Esa persona llega a entender lo que le pasó en el síndrome postraumático, pero debería de, ojalá, trascender un poco más, pero eso solo lo hace el síndrome, no lo puede hacer el ego normalmente. De manera que ampliar la conciencia tiene dos aspectos. El que lo indica nuestro amigo Juan, que para mí no es trascendente a nivel espiritual, sino más a nivel de ego emocional. Y el otro concepto de ampliar la conciencia a nivel de simbre, que sí tiene una trascendencia filosóficamente mucho más de fondo para la búsqueda de la espiritualidad que todos debemos de tener, que todos debemos de alcanzar, porque en esta vida no estamos solamente para resolver problemas de síndromes postraumáticos. Muchos han tenido síndromes muy serios, otros no tan serios, pero igual esto no quiere decir que se oponga al hecho de que necesitamos la capacidad de memoria actual para poder más bien enfocarla en el aprendizaje, por un lado, que requiere el ego para poder salir adelante en la vida, ojalá honestamente, y por otro lado, para poder crecer espiritualmente con el símbolo para llegar a la santidad. Para mí es mucho más importante, y creo que es el verdadero objeto de este diplomado, no hablar de ampliar conciencia dentro del campo de la especialidad de nuestro querido amigo Juan Paredes, sino más bien hablar de ampliar la conciencia para llegar a la verdadera finalidad de nuestra existencia, de por qué estamos aquí y qué debemos hacer para poder cumplir con el propósito que el Creador ha tenido de una causalidad perfectible para llegar de retorno al receptor universal. Son dos enfoques totalmente diferentes. Yo respeto y hasta expreso mi admiración por esa gran motivación apasionada que tiene el amigo Juan Paredes en sus temas, pero quiero hacer la distinción de que el tema del amigo Juan Paredes es muy especializado, enfocado de una manera muy limitada y no tiene la amplitud de visión que nosotros estamos tratando de crear a través del diplomado. Como vuelvo a decir, admiro mucho a Juan Paredes, pero quiero establecer las diferencias con respecto a nuestro enfoque de lo que es ampliar la conciencia con una finalidad mucho más seria, mucho más amplia y obviamente buscando la metodología científica, porque los relatos del amigo Juan no son probatorios científicamente,
son relatos que tienen poder de subjetividad de las personas. Por esa razón también quiero hacer la diferencia. Él podrá estar convencidísimo de que eso es totalmente cierto, pero yo no le veo la proyección de fondo que queremos de darle filosóficamente a la trascendencia de nuestra vida. Agradezco mucho la participación del amigo Juan y seguiremos atentos a compartir sus intervenciones. Pero vuelvo a decir con mucha modestia las diferencias de enfoque en que estamos todos, ojalá todos, interesados en este diplomado.